Continuamos con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com, el espacio que, siempre decimos, está destinado a tratar de difundir y potenciar la bioeconomía como una estrategia de desarrollo territorial, desarrollo federal, inserción en los mercados internacionales y desarrollo en cada uno de los puntos de nuestro país. Entre las múltiples actividades que están asociadas a esto está la foresto industrial y la ganadera, y hoy tenemos la oportunidad de ver un caso específico de la provincia de Corrientes, que es el caso de Seni. Bueno, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Contanos un poco de qué se trata la empresa, la historia, cómo de algo tradicionalmente que está en el mercado de granos terminan en otro ambiente y con otro foco. Dale, cómo no. Antes que nada, quería agradecerte a vos y a Agroempresario esta oportunidad que nos dan de mostrar lo que hacemos en general y en Corrientes en particular. Te voy a contar desde el principio, muy cortito, y luego nos enfocamos más en Corrientes. La empresa nace en 1940. Estamos cumpliendo el año que viene, si Dios quiere, 85 años. La funda don Enrique Rafael Seni, que es el abuelo de los actuales directores de la empresa. Sigue siendo una empresa familiar, ¿no? Es una empresa netamente familiar, donde hoy los nietos de don Enrique son los directores de la empresa. El hijo de don Enrique, Carlos, es el presidente y sigue siendo una empresa muy, muy familiar. Aunque se ha desarrollado y mucho, como te lo voy a comentar ahora. De 1940 básicamente arrancó con el corretaje de subproductos, ¿sí? Nosotros que tenemos años nos acordamos de la torta de girasol y esas cuestiones, ¿no? Arrancó con eso, rápidamente derivó en corretaje de granos y recién en el año 1965 nos establecimos con la primera inversión en Corrientes, un campo netamente ganadero en la zona del río Guayquiraró. En el año 73 se compra el primer campo en Malvinas, que es una zona también del departamento de Esquina, que se llama La Victoria, y a partir de ahí y hasta el año 78 se desarrolló actividad solamente ganadera. En ese momento en la empresa ganadera habría 2 personas, quizás 3, con algún mencho que ayudaba. Pero una cría. Básicamente cría y algo de recría, pero básicamente cría, muy tradicional. En el año 78, y un poco por casualidad, porque estuvo viendo en la casa de un amigo que estaba plantando pinos, le preguntó qué estás haciendo, obviamente plantando pinos, charlaron del asunto, y Carlos se entusiasmó, hizo sus primeras plantaciones de pino, y siguió creciendo en forestación hasta que en el año 92 hicimos nuestro primer aserradero. Para ese entonces teníamos 2.500 hectáreas forestadas y de tener... Todo pino. Todo pino, todo pino. Tenemos muy pocas de otras especies. Básicamente nos centramos en pino y luego te voy a explicar por qué. En el año 78 entonces hicimos nuestras primeras plantaciones y en el año 92 nuestro primer aserradero. Este aserradero, un aserradero bastante básico, donde hacíamos pallets, bien digo, pallets, no pellets, que después vamos a hablar, pallets, y nos mantuvimos en el mercado hasta el año 99, en el mercado de pallets. Vimos que no podíamos competir muy bien con el tipo de mercado que allí existía y decidimos dar un salto más. Entre el año 92 y 99 éramos unas 30 personas trabajando en esta actividad de la empresa. Pasamos de 2 o 3 a 20, 25 cuando éramos solo forestadores, a 35, 40 cuando éramos foresto industriales en nuestra primera etapa. Esos pallets. En el año 99, si bien continuamos con la fábrica de pallet que se descontinuó a los pocos años, empezamos a construir lo que hoy llamamos nuestra industria de la madera. Internamente le decimos la IM. Nuestra industria de la madera básicamente es un aserradero con secaderos y una fábrica de remanufactura, donde al principio solamente hacíamos blocks. Esto es, ingresa la madera, la cortábamos, le quitábamos los nudos y el pedacito de madera sin nudo, que se llama block, lo usamos para exportar. Nuestra primera exportación fue en el año 2001, qué momento, al Paraguay. Al Paraguay, muy bien. Siguió evolucionando, pusimos nuevos secaderos, generamos otros pasos en la remanufactura, pasamos de hacer long a hacer blanks con finger joint, juntamos las maderas y lo seguimos haciendo con lo que es la unión de dedos. Con esos blanks hicimos molduras y hoy, en el año 2024, participamos del mercado americano, hace ya más de 20 años, básicamente con molduras.
Tenemos más de 1.500 modelos de molduras, de los cuales están activos cerca de 200, y tenemos una presencia muy activa hace muchos años allí. Hoy día, en la actividad foresto-industrial de Esquina, somos 450 personas. En el medio pasaron otras cosas, como por ejemplo, en el año 2004 nos encontramos con una fricción de crecimiento, donde necesitábamos forestar más hectáreas, porque el aserradero continuó creciendo y no teníamos suficientes hectáreas. Entonces estábamos en un juego de suma cero, que era corramos hectáreas ganaderas, disminuyamos nuestros rodeos y plantemos forestal. Le encontramos una muy buena solución, fuimos al norte a ver lo que estaba haciendo la gente del CREA Tierra Colorada, el asesor que aún sigue siendo en ese momento y aún sigue siendo es Jorge Esquivel. Jorge nos inició en esto de los sistemas silvopastoriles y logramos hacer una excelente conjunción entre lo que es la ganadería y lo que es la forestación. Hoy día tenemos 12.500 hectáreas forestadas, de las cuales 6.000 son silvopastoriles. Encontramos la solución. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Para aquellos que no Sí, te cuento. La actividad forestal pura tiene un marco de plantación que tradicionalmente son 833 plantas por hectárea, donde rápidamente la insolación deja de penetrar en la plantación. No llega hasta el suelo. Claro, hay menos radiación, hay menos lux en el suelo, por lo tanto el pasto deja de crecer. Adicionalmente, el pino larga sus acículas, sus hojas que van muriendo, y se forma un mulch, donde poco sol y mulch no crece prácticamente nada, crece poco. Como aquello de fisiología que quizás alguna vez estudiaste, que alguna vez lo habrás enseñado, apical, ¿no? La dominancia apical, exactamente. Hace muchos años de eso, quizás en el año 82-83, de ahí viene nuestra historia. Ahí nos cruzamos. De ahí viene nuestra historia. Cuando vos hablas de mecanismos silvopastoriles, lo que tenés que tener presente es que la luz, la cantidad de lux necesarios para que crezca el pasto, esté presente durante toda la temporada que están los árboles en esa hectárea. Entonces cambiás tu marco de plantación, cambiás tu cantidad de plantas, dejás de plantar macizos, empezás a plantar, en nuestro caso, líneos apareados, 2 líneas con un espacio, y generás no solo el espacio donde no hay forestal, que en nuestro caso son 12 metros, sino que en los líneas donde sí está la forestación, 2 líneas separados a 4 metros, el efecto bordura hace que también ingrese el sol. Entonces vos, desde que le permitís el acceso a la ganadería... ¿Y cuántas plantas son? En el orden de 600, 620 y terminás con 450. 800 y pico. Sí. En ese caso, vos lográs mantener la ganadería durante todo el ciclo forestal. Solamente se ve desplazada la ganadería los 2/3 primeros años, que es el momento de crecimiento. Claro, exactamente. Que se rompa, seguir teniendo la dominancia apical, porque si no te comen el brote y se convierte en un arbusto tupino. Esto, digamos, se incorporó en el año 2004 y hoy día casi todo el crecimiento que tenemos es en sistemas silvopastoriles. Volvemos en un ratito al silvopastoril, pero no quiero dejar de mencionar esto. En el año 78 empezamos a plantar, éramos 3 o 4 ganaderos, pasamos a ser 25 o 30 forestales. En el año 92 empezamos a la parte industrial, hicimos la planta de pallets y fuimos 40 colaboradores. Cuando empezamos en el año 99 a hacer las bases y en el 2001 a exportar, éramos en total cerca de 300 colaboradores. Hoy somos 450. Nos gusta hacerlo por hectárea. Éramos 1 cada 1.500 hectáreas, después 1 cada 200 hectáreas, después 1 cada 50 hectáreas y hoy somos 1 cada, no sé, media hectárea, no sé cómo se daría el cálculo, pero en definitiva somos un montón por hectárea, ¿sí? Obviamente que no es la comparación. Este es un concepto muy importante el que estás planteando, ¿no es cierto? Porque esto, cuando estamos hablando de bioeconomía, que es agregarle valor al producto, ¿no es cierto? Inicialmente hacías carne, después empezaste a hacer carne y pallets, después empezaste a hacer otros productos. En la medida que fuiste agregando valor, o sea, conocimiento y capital para que esto ocurra, generaste una atracción de mano de obra, de desarrollo local, ¿no es cierto? Porque además antes necesitabas un peón que supiera recorrer, que tiene que saberlo para la ganadería, y ahora necesitas gente que maneje máquinas cada vez más complejas
y diversas actividades, ¿no es cierto? Eso es Absolutamente. desarrollo, no es crecimiento, es desarrollo. ¿no es cierto? Absolutamente. Se dan las dos cosas, creo yo. Crecimiento Sí, de la sí, empresa por supuesto. y desarrollo local. ¿Y Y cuántas mira, empresas hay en Esquina que den la cantidad de trabajo que dan ustedes? que Esquina tiene mucho turismo y hay muchos pequeños emprendimientos que generan mucho trabajo. Es un turismo muy receptivo, vienen pescadores tanto de Argentina como de otros países de la región. Pero industrias, te diría que está una industria textil que opera también hace muchos años y nosotros. ¿La textil? Ahora en volumen, ¿Cuánta nosotros, gente tiene? bueno, un poco menos, algo menos. Te Hoy, diría que hoy nosotros son, somos hoy son un grupo robots, importante. digamos, ¿no? Hay un dato importante que es un orgullo que también tenemos nosotros. Los hijos del que era nuestro peor ganadero hoy son operadores de maquinarias forestales. Bueno, Entonces no solo generamos trabajo, sino que generamos trabajos de más calidad. a esto me refería Sí. cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Sí. Y esto, yo cuento la historia que conozco de mi empresa, pero cuando vos te pones a pensar un poco y hagámoslo juntos, esto se replica en muchos lados, no historias iguales pero similares, que han generado desarrollo. Se replica en Virasoro, se replica en General Dehesa, en Arroyito, en Rafaela, Río en Cuarto. Mendoza, en Río Cuarto. Tandil. Tandil. Te pones a pensar rápidamente, nos salen un montón de ciudades donde familias o pequeñas empresas tuvieron el ámbito para crecer y lo han hecho. Y a pesar de todo, lo han hecho. A pesar de todo el contexto, lo han hecho, ¿no es cierto? Sí. Y han sido... ¿Y cuáles son los disparadores para que esto ocurra? Bueno, creo que hay varios. Algunos son casuales. Carlos Seni llega a Esquina porque tenía un amigo correntino y lo iba a visitar. O sea, que venite a comer un asado y a pescar algún, Comer un asado, algún pescar, dorado. y un día dijeron, che, compramos un campo y lo explotamos juntos. Y así empieza. Eso es una casualidad. Otra casualidad es que cuando vio a su amigo plantando los pinos, dijo, yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Eso es otra casualidad. Ahora después hay causas. ¿Sí? Sí. Una causa muy importante es el espíritu empresario. O sea, porque yo he ido a pescar un montón de veces y nunca me he comprado un campo ni plantado árboles. Sí, claro. ¿Sí? Entonces el espíritu de hacer Y cosas... tenés amigos que plantan pino también. Sí, tal cual. Pero me refiero que el espíritu emprendedor, las ganas de hacer cosas es algo que viene innato en algunas mentes distintas, así como la que yo juzgo que es Carlos en este caso. Luego tenés también muchas causas que tienen que ver con cómo te recibe el lugar al que vos vas. Corrientes es una provincia que recibe bien a la persona que quiere. Muy amigable. Es muy amigable para invertir, siempre tiene su sábana corta, pero trata de distribuirla bien, como lo hacen todas las provincias. Y siempre encontramos un buen ámbito donde poder desarrollarnos. ¿Sí? Necesitamos caminos, nos pudieron acompañar con caminos, necesitamos energía eléctrica, nos pudieron acompañar con energía eléctrica. Todo esto no es de hoy viernes para mañana lunes, pero en el transcurso de los años las cosas van sucediendo. ¿Sí? Se necesita mucha resiliencia del empresario, se necesita acompañamiento de los gobiernos provinciales, municipales y nacionales. En el desarrollo forestal industrial fue clave la ley 25.080 de desarrollo forestal industrial, que yo juzgo que la supimos aprovechar y muy bien. Eso generó que vayamos de la planta pallets a lo que tenemos hoy, que es esta industria de la madera. Y me parece que por ahí va la cosa. Resiliencia, un ánimo inversor invencible y cierto ánimo de los gobiernos en todos sus estratos de poder brindar el ámbito para hacerlo. Y vuelvo al concepto que decíamos antes. De 1940 hasta hoy pasaron 84 años. La empresa siempre tuvo la suerte y el tino de poder ir creciendo, con sus más y sus menos. Hubo momentos de mayor depresión, momentos de euforia, pero siempre fuimos creciendo. ¿Sí? Nuestro lema hace algunos años era una empresa que crece desde 1940. Hace poco, post pandemia, pasamos el lema a impulsando el crecimiento. Entonces vos fijate también el concepto, ¿no? Ya no es el propio, sino además es ya más es genérico, exactamente, ¿no? el tratar de subirnos a la nave que va, ¿sí? Porque creemos que esta nave va. Y si tenemos reglas de juego que no tuvimos durante muchos de estos años, seguramente esa nave va Seguramente, a ir más rápido, ¿no? seguramente irá más rápido. Y habrá otros que podrán subirse al barco, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bueno el concepto que planteaste, que a pesar de todo, esto pudo lograrse y pudo avanzar y bueno, en muchos lugares hay réplicas de ejemplos por ahí en otras cadenas, pero que son semejantes. Sin duda que es así. Y eso también habla bien del empresariado agropecuario argentino. Los que conocemos y estamos en el ambiente, sabemos lo que es producir a cielo abierto.
Después le pones techo y haces la industria, pero también sabemos lo que es tener una industria en Argentina, con limitaciones para importar, limitaciones para exportar, sobreregulaciones, pero el empresariado argentino muchas veces logra sobreponerse a eso. Imaginemos por un momento que logramos desregular, que logramos generar un comercio tanto importador como exportador más fluido y que logramos tener un país más normalizado respecto de la región. Bueno, yo creo que tenemos una potencia enorme para hacerlo. Hoy día está muy en boga hablar del riesgo país. El riesgo país, bueno, fue de 1.500 a 700, qué gran logro, fantástico. Pero vos mirás el riesgo país promedio de Latinoamérica, es 460. Es la mitad. Estamos en la mitad. Y si mirás el cono sur... Y Uruguay es la 10ª parte. Y Uruguay es la 10ª parte, y el promedio del cono sur creo que da 40 y algo. Sí. Entonces, está muy bien que estemos contentos, pero sepamos que falta un montón Falta mucho, todavía. Y los desafíos que tenemos por delante, bueno, es tratar de estar cada vez con más productividad y más eficiencias. Que además hay un tema, ¿no? Cuando baja la inflación, como está pasando, bajó el agua y empiezas a ver los cadáveres, ¿no es cierto? Entonces, las ineficiencias, las cosas, hay que tomar un ajuste de sintonía fina que, ¿no? De alguna manera la inflación te cubre, ¿no? Absolutamente. Nosotros en la empresa hacemos el ejemplo al revés, y es un tema que hoy, cuando empezó a bajar la inflación, empezamos a tocarlo en todas las empresas. El agua sube. Sí. Entonces, se va a ahogar primero el menos eficiente, y el agua llegará hasta donde llegue. Y si llega hasta acá, bueno, tendremos que trabajar con este margen, digamos. Sí. Y eso tiene que ver con bajar costos. Este gobierno está poniendo énfasis en eso, hay muchos proyectos que van a salir seguramente en pocos meses, hay otros que han salido, que han sido incluso propuestos y llevados adelante cuando vos eras funcionario, han seguido adelante luego de que vos te retiraras, pero hay un ánimo de desregular y sobre todo lo que es sobreregulación, poder ponerlo en niveles lógicos. Y todo eso nos tiene que dar el ánimo de competitividad. Muchos años nos la pasamos diciendo el tipo de cambio está atrasado. Hoy estamos empezando a hablar, los costos son altos. Había solo dos temas, claro. Ese y las redenciones. Exactamente. Y eso era el diálogo, digamos. Hoy la discusión es otra, ¿no? Te agrego algo, mirá, por ahí nos salimos un poquito de rumbo y luego nos reencauzamos, pero durante muchos años el tema de las retenciones era, si vos querés, el aporte patriótico, y sigue siendo, a mi juicio, del sector a un país que por ahí no tenía, no podía, no lograba su desarrollo en otros ámbitos. Yo creo que tenemos una oportunidad en la vaca viva con la vaca muerta. Sí. Nosotros pasamos del año pasado... Que le vaya bien a la vaca muerta. Por Dios, que le vaya bien. Y a la minería, y al turismo receptivo, y a la industria del conocimiento. Y que nos ayude a no ser el único o uno de los pocos tractores que tira del carro. Sí. Entonces, si eso pasa, vamos a poder regular las cargas. Los últimos años tuvimos un saldo de al menos 10 años, 20.000 millones de dólares negativos en el área de energía. Y recién este año vamos a empezar a sacar un poco la cabeza fuera del agua a partir de las exportaciones de energía, ¿no? Absolutamente. Y es un primer paso. Eso juega a favor, digamos. No solamente es en contra, sino que además va a haber un ingreso positivo, ¿no? Hasta ahora no había ocurrido esto. No. Y también, bueno, digamos que a veces ciertas inversiones son tratadas en forma diferencial, ¿no? Porque los productores argentinos entierran cerca de 20.000 millones de dólares cada vez que siembran una temporada, y de eso no salen los diarios, y viene una empresa y pone 50 y sale en los diarios, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Quería volver a la bioeconomía y a la empresa y al tema. Cuando vos hacías pallets, sé qué porcentaje del tronco que cosechabas era útil. ¿Y qué hacías con el resto? ¿Y qué está pasando hoy con esa eficiencia? Muy buena pregunta. Mirá, aprovechábamos mucho. ¿Qué no aprovechábamos los que llamamos costaneros? Sí. Vos lo que hacés con un árbol es transformar algo redondo en algo cuadrado. Sí, claro. Lo que queda fuera del cuadrado es el costanero. ¿Sí? Lo aprovechábamos muy poco. Tiene las cortezas, etc. Bueno, sí, te queda la corteza al lado del costanero, pero digamos, vos aprovechás lo que llamás el pan. O sea, lo haces en un cuadrado y todo lo que es la redondez del árbol lo quitas. Todo ese costanero lo aprovechábamos muy poco. El resto se aprovechaba lo suficiente, bastante. Generaba acerrín. ¿Sí? Ese acerrín lo aprovechábamos muy poco. Y hoy día fuimos ganando en un montón de coproductos y eficiencias que nos han hecho que podamos aprovecharlo. Te voy a dar ejemplos. Cuando vos nos visites, y te invito a que nos visites a la fábrica en Corrientes, vas a ver que lo primero que hacemos es sacarle la corteza al tronco. No estuve, pero sé lo que hace. Bueno, sé lo que hace, muy bien. Me alegro mucho.
Le quitas la corteza al árbol y esa corteza se utiliza, por ejemplo, para mulch en floricultura, arándanos, otros cultivos que necesitan protección. Como es ácido y demás. tiene eso. Claro, hace que, digamos, las malezas no crezcan y a la vez, como bueno, le pones un tapete de sombra, lo mismo que hace la sícula que te contaba hace un rato, hace que combatas muy bien las malezas. Luego, el tronco pasa por un sistema de escáner que, digamos, los separan, troncos gruesos, finos, más cónicos, menos cónicos. Digamos, es un tema muy técnico. Vos tenés dos situaciones con el tronco, ¿no es cierto? Una cosa que es redondo, ponerlo cuadrado, pero además es cónico, digamos. Claro. La base es más ancha que la... Entonces son dos situaciones que hay que compensar, ¿no? Con absolutamente. El corte, ¿no? Y fíjate vos cómo la tecnología te ayuda a hacerlo. Lo primero que hacemos es pasarlo por un escáner donde nos dice cuán cónico es, cuán curvo es, cuán grueso, cuán fino es. Y tenemos un montón de recetas para convertir cada una de estas conicidades, redondeces y curvas en el pan cuadrado más eficiente posible. O sea, la menor cantidad de costalero posible. Eso todos son programas informáticos, ¿no? O sea, cómo la tecnología asociada a... O sea, biomasa es el tronco, conocimiento es la tecnología. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo sigue esto? Generamos tablas, esa tabla genera acerrín y chip húmedos que los vendemos como coproducto, y acá viene la parte interesante, o más interesante en todo caso. Secamos la madera y entramos a lo que llamamos nuestra fábrica de remanufactura. Ahí nuevamente, gracias a la tecnología, podemos cepillar con mucha velocidad y eficiencia, podemos separar con un escáner de nudos lo que tiene nudo de lo que no lo tiene y mandarlo por distintas líneas, lo que tiene médula interna que se lee con un rayo X y mandarlo por distintas líneas, para poder armar el blanco que te compensaba. Estamos hablando de tecnología, estás hablando de imágenes, es tipo rayos X, estás hablando de cómo aprovechar la mejor forma, ¿sí? O sea, son tecnologías que son complejas, no son... Absolutamente. Y son relativamente nuevas hoy porque además hay sensores que son relativamente baratos, ¿no? Entonces, absolutamente. Va juntando todo esto y seguí, por favor. La tecnología justamente primero nace, después se conoce, luego es cara y después rápidamente empieza una curva de abaratamiento que nos permite utilizarla en procesos como el nuestro y tantos otros que hoy están en distintas áreas agropecuarias. Te vuelvo al punto. Nosotros en la fábrica de remanufactura generamos mucho acerrín y chip seco, porque ya pasó por el horno. Todo eso lo aprovechamos y creemos que muy bien haciendo pellets, ya no pallets, sino pellets. Y entramos en el mundo de la economía circular, generando un excelente producto para generar energía térmica, que hoy día, fíjate vos, empezamos vendiéndolo mucho en el mercado de exportación. Lo compraba Italia, Alemania, algo Reino Unido. Y hoy día se ha generado una demanda local, interna, que paga mejores precios que la exportación. Y hoy el 80% de nuestro pellet se ubica en calderas pequeñas o medianas en un radio de 400 kilómetros de nuestro aserradero. Panificadoras que tenían hornos a leña y hoy han utilizado el pellet y son mucho más eficientes porque regulan muy bien sus temperaturas. Mejor. Secadoras de grano, secadoras de especias, hornos de pintura, un montón de aplicaciones de productos, digamos, de tecnologías medianas donde se puede aplicar la utilización de pellet y reemplazarlo básicamente o por leña o por gas licuado de petróleo, la famosa chanchita. Sí. El pellet compite muy bien con la chanchita, que es, en todo caso, una energía, Sí. Espera, una... Es un hidrocarburo, la chanchita es el hidrocarburo, un combustible, va de vuelta. Y compite, y el pellet, en una distancia de 400, 500 kilómetros, compite, por supuesto, muy bien con la leña y es mucho más eficiente, pero compite muy bien con el gas licuado de petróleo, la famosa chanchita. Sí. Y si bien el gas licuado de petróleo es un combustible importantísimo en la transición, yo creo que el pellet es un combustible importantísimo en el futuro. Una vez que pase la transición, creo que el pellet y los productos de la bioeconomía van a quedar, son los productos del futuro, son los que vienen. Y eso también lo estamos vislumbrando. Bueno, como estamos viendo, hemos pasado de una situación donde una empresa tiene excedente financiero y se compra un campo en un ambiente ganadero, de cría, seguramente de baja productividad. Y vendían terneros o eventualmente alguna recría, ¿no es cierto? Ese era el contexto con dos personas. De ahí, aplicando conceptos que hoy llamamos de la bioeconomía, aunque en aquel momento no era así, pasamos a multiplicar por 200 la cantidad de gente involucrada,
Pero además de vender esa carne, eso convive con sistemas foresto-industriales donde se venden molduras a los Estados Unidos, se hace economía circular aprovechando parte de los materiales para hacer pellets. Esos pellets son utilizados en forma local, favoreciendo bajar los costos de la energía para múltiples sectores que tienen que ver con el área y finalmente generando un entramado económico, pero también social de mayor complejidad que la que había originalmente. Si queríamos dar un ejemplo de bioeconomía y de economía circular, bueno, este es perfecto para esto. Te agradezco mucho, Martín, por tu presencia y no sé si querés cerrar con algún otro mensaje adicional a este. Gracias por este espacio. Dos cosas quería decir. El año 2000, cuando arrancamos con el aserradero grande, digamos, en Esquina había entre 15 y 17.000 habitantes, no lo recuerdo con exactitud. El último censo, Esquina tiene 30.000. Qué bueno. Yo no lo voy a arrogar todo a la empresa porque Esquina ha crecido en muchos sentidos, pero seguro ayudamos a que la gente se arraigue, a que la gente tenga un trabajo de mayor calidad y a que pueda quedarse. El desarrollo local, de ahí hacia afuera, y no al revés. Esto es una visión interesante que tenemos. Y lo otro que te quería agregar, estamos pensando mucho en lo que es la economía del carbono y los mercados de carbono. Sea que los podamos o no comercializar después, pero estamos con algunas certificaciones y buscando otras para generar certificados de captura de carbono y bueno, poder entrar también en ese mercado que lo vemos como algo de mucho futuro. Bueno, este es el otro paso que le agregás de la bioeconomía, que es aprovechando esto, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. A vos. Felicitaciones a la empresa por lo que hacen y por apostar a esto en condiciones, tal como dijimos, que no necesariamente fueron muy beneficiosas, ¿no es cierto? Pero hubo empuje, hubo ganas, hubo riesgo, invirtiendo recursos que provenían de otros sectores y bueno, y el resultado es este que estamos hablando. Así que bueno, es un muy buen ejemplo de que cuando nosotros hablamos de bioeconomía, hablamos de agregarle valor a la biomasa, que ese valor es conocimiento y que además contribuye al desarrollo federal, al desarrollo territorial y a la inserción en los mercados internacionales a partir de productos como los que se están exportando, bueno, esta me parece que es una caracterización excelente de la empresa Seny. Continuamos con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com. Gracias. Gracias, siempre un gusto encontrarme con vos, Fernando.